Riojas. Lucía Riojas es diputada federal y le agradecemos muchísimo que nos siga en esta conversación que estamos llevando hoy. Arrancamos contigo, Lucía, te damos la bienvenida a este espacio. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, yo muy bien acá, camino a la chamba, por eso los malabares. Sí, exacto. Bueno, agradecemos doblemente tu esfuerzo por estar en la calle rumbo al trabajo. Oye, Lucía, pues nos importa mucho tu opinión sobre lo que pasó ayer, que además fueron muchas cosas en conjunto. Por un lado, la represión de la policía a estas mujeres que fueron cercadas por todos lados y que se les lanzó gas. También preguntarte sobre esta declaración de la jefa de gobierno, en donde en un video pues descalifica básicamente el movimiento feminista. Así que nos interesa mucho tu opinión. Sí. Muchísimas gracias, y pues gracias por el espacio y un saludo a todas las personas que pues por acá nos escuchan. Yo empezaría agregando una cosa que creo que no está en el espacio público como sí lo están los acontecimientos de ayer, que es que desde antier se llenó el centro, la zona centro y sobre todo alrededor de la ocupa de la CNDH de granaderos, y se blindó el acceso al refugio. Desde esta opinión se estaba preparando el escenario que ayer vivimos, ¿no? Un escenario en el que, por supuesto, como bien señalas, pues al principio del día escuchamos a la gobernadora de Ciudad de México, que llegó al cargo, pues, abanderando causas feministas, de justicia, de derechos humanos, ¿no?, etcétera, y que incluso fueron, pues, como la lucha de distintos grupos que también le permitieron llegar al puesto en el que está. Ahora la vemos del otro lado, pues, deslegitimando un movimiento tan fuerte como lo es en este momento el feminista, ¿no? Me parece que también, pues, ese mensaje preparó el escenario para lo que vimos en la tarde. Lo que vimos en la tarde fue que, pues, durante la protesta o pañuelazo por el día 28 de septiembre, que es el Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro, pues vimos la presencia desmedida de los cuerpos de seguridad de la Ciudad de México, ¿no? Y vimos, pues, también muchísimos granaderos que desde que Claudia Sheinbaum llegó al puesto dijo que se cumplía por fin una de las mayores exigencias de los grupos defensores de derechos humanos en nuestra ciudad, que era la disolución del grupo de granaderos, ¿no? Bueno, ni se ha disuelto y que sí están en la calle reprimiendo, vigilando, encapsulando, y lejos de garantizar el derecho a la libre reunión, a la libertad de expresión, a la manifestación, como de hecho Claudia Sheinbaum lo dijo en su discurso de toma de protesta, están actuando desde un ejercicio de poder, de sumisión, de descalificación, de deslegitimación de un movimiento al que no le han sabido responder, ¿no? Y con quienes están quedando en deuda. También me parece importante señalar para, pues, quienes recuerden el año pasado, todo esto que hasta hoy vivimos, pues empezó con el famoso glitter, ¿no? Si se acuerdan. Entonces, la primera muestra de protesta de parte del movimiento feminista fue Diamantina. Quien colocó en el escenario la violencia fue el Estado. Y es en ese sentido que se ha tenido que responder, no como quisiéramos el movimiento feminista, no como quisieran esas jóvenes que están ahí, jóvenes y no tan jóvenes, porque hay que decir que se han unido a la lucha todo tipo de mujeres de todas las edades, ¿no? Pues nos están obligando a responder desde otro lugar, ¿no? Porque sabemos que cada vez que salgamos a la calle, saldrán ellos a enfrentarnos. Llevamos más de un año enfrentándonos con la policía de la ciudad en las calles, literalmente. Desde la primera marcha feminista, que fue el 16 de agosto del año pasado, digamos, de esta oleada de manifestaciones feministas, hasta el día de hoy. Y quien está subiendo el tono de la violencia es el Estado, ¿no? Nosotras, pues, responderemos con resistencia, con resiliencia, con valentía, y tratando, pues, siempre de llevar al frente las causas, ¿no? También, pues, me parece a mí en lo particular muy irresponsable por parte de la gobernadora de Ciudad de México señalar a una persona desde
además desde ese púlpito, ¿no?, de poder, ¿no?, señalando sin pruebas y diciendo además que el objetivo de señalar a esa persona es que cada quien saque sus propias conclusiones. Era informar y que cada quien saque sus propias conclusiones. Ellos no están diciendo nada más que podría ser que esta persona esté financiando. Me parece además ridículo, ¿no? Porque no nada más ya se está criminalizando la protesta, sino también la solidaridad. Entonces, claramente el gobierno que ahora encabeza Claudia Sheinbaum, pues no es compatible o no está respondiendo a lo que nos contaron en campaña, a lo que nos contó cuando llegó al puesto, incluso a su propio proyecto político, y ni siquiera está respondiendo al tipo de personas que integran su equipo, ¿no? Que son personas que conocíamos desde la sociedad civil, que desde acá se oponían a estas dinámicas de opresión y que ahora no solo las justifican, sino pues muchas veces quizá incluso las fomenten y ayuden a diseñar. Y justamente ahorita, sí. Ahorita tú dices Lucía Rojas, diputada independiente, dice, voy caminando a la chamba, ¿no? No dejamos uno de pensar en una diputada que está de a pie con la gente, y luego lo confirmamos cuando dices, hemos estado luchando y vamos a seguir luchando. ¿Por qué? Porque te hemos visto también en las calles, en las marchas, con las otras mujeres. Ayer platicando contigo decía, es que parece un chiste, la diputada emputada, y me decías, claro, soy la diputada emputada en este caso. ¿Cuál es lectura sobre las reacciones? Ya mencionaste esas personas que antes parecían estar de este lado, defendiendo la protesta, defendiendo el derecho de la libre asociación. ¿Cuál es tu lectura de la clase política en este momento? Porque pareciera como que nadie quiere opinar, como que cada quien está guardando sus cartas muy bien para el momento de las elecciones que vienen, y porque pareciera que ya se nos olvidó que antes estaban en la calle, muchos de ellos con nosotros y con nosotras, claro, y hoy están muy contentos y contentas detrás de sus oficinas, justificándose detrás del supuesto ejercicio de la protección de la sociedad. Totalmente, ¿no? Pues mira, como pones un punto sobre la mesa súper importante, que es la coyuntura de las elecciones el próximo año, ¿no? Y quizá como vale la pena pues también enmarcar en ese contexto lo que está sucediendo últimamente y cómo está respondiendo tanto el gobierno federal como el de la ciudad. Me parece, pues como análisis de la clase política, en particular de la ciudad, que es el caso que hoy nos convoca, pues sí, digamos, en mi opinión particular, que hay muchas personas que ahora son servidores públicos, que antes eran activistas o trabajaban en organizaciones no gubernamentales, etcétera, es que parece que digamos que entrar al gobierno implica dejar afuera la memoria, ¿no? Porque como bien dices, muchas de esas personas estuvieron en la calle, se enfrentaron, de hecho hacían las mismas demandas, quizá muchas veces coincidíamos en los espacios de protesta, etcétera, y ahora muchas veces, lo vimos ayer mismo en redes sociales, etcétera, desde esos mismos, ahora desde el poder, parece que intentan salvar por su propio interés y no las causas por las que se suponen que llegaron ahí. Entonces creo que la clase política de la ciudad, que tenía pues mucho, prometía para seguir construyendo una ciudad de derechos y libertades, pues parece que le metieron reversa, ¿no? No nada más no se ha avanzado más en la ampliación y garantía de derechos en la ciudad, sino que pasan cosas como la de ayer, ¿no? La represión, el encapsular, deslegitimar, perseguir, señalar, hostigar desde el poder. Pues ningún proyecto que se haga llamar feminista o incluso de izquierda haría política desde estas formas. Entonces me parece que pues esa es la crítica que deberíamos de poner al centro de la clase política de la ciudad, ¿no? Que como ese círculo que fue cercano a nosotros, quienes hemos estado en las calles desde hace mucho tiempo, ¿no? Y yo les invitaré a ellos pues a no olvidar justo la calle, no olvidar la protesta y entender que ser servidor público, servidora pública, te coloca en un nivel de responsabilidad distinto, pero que me parece que lo más importante es la congruencia con el proyecto, con lo que has hecho en tu vida, con tu carrera y con lo que puedes ofrecer para el bienestar común, que claramente pues no se está poniendo eso al centro
del diseño de políticas públicas en la ciudad ni en el gobierno federal, sino ayer decíamos mucho en las redes sociales, y es que es verdad, este término que ahora, bueno, se utiliza mucho, el gaslighting, ¿no? Como que te dicen, claro que sí está sucediendo y estás viendo que está sucediendo, te dicen que no está pasando, que es otra cosa. Bueno, el gaslighting parece que es la manera de hacer política de Morena, ¿no? Yo lo había visto como, no es muy claro el gaslighting que se hace desde el púlpito presidencial, pero ayer vimos también a la jefa de gobierno, vimos al titular de la Agencia de Innovación Digital y algunas otras y otros funcionarios, servidores públicos, senadoras, etcétera, pues estar de ese otro lado y criticando así y más bien justificando la represión y la manera de hacer política desde la negación, ¿no? Lo cual me parece no nada más un poco esquizofrénico, sino bastante incongruente, y claramente pues no fue por eso por lo que la gente votó, ¿no? Es justo lo que decía Ilana, es lo que decía Lucía, nada más para quienes están preguntando cuando hablábamos de la Oficina de Inteligencia Digitales. José Merino ayer decía, el derecho a marchar está garantizado siempre en la CDMX bajo este gobierno. La legitimidad de las demandas de mujeres nunca ha estado en duda para este gobierno. Decir otra cosa es faltar a la verdad. Ojalá lo reflexiones así, Dani. Abrazo, como contestación a quien lo increpaba, Dani Temi en redes sociales. Claro, y además nos están diciendo esto cuando en tiempo real estábamos viendo imágenes de cómo estaban la policía liberando gas lacrimógeno, con ya esta pues dinámica normal en las marchas de llevar los extintores y también usarlos para disuadir, reprimir, etcétera. Estamos viendo eso al mismo tiempo que estos servidores y servidoras públicas nos están diciendo, no, esto no está pasando, sino todo lo contrario. Entonces, pues es momento de exigir congruencia, de exigir verdad, rendición de cuentas que incluso también en el sentido de pues verdaderamente ejercer el proyecto por el que se votó, que no fue esto, ¿no? Y que además es Ciudad de México es en el país, es un cliché decir esto, ¿no? Pero como un oasis de derechos y libertades, pues es un lugar que hemos estado tratando de cuidar, que hemos construido desde la sociedad civil, desde la resistencia, también desde la clase política que ha puesto, digamos, sus convicciones auténticas por delante de los intereses. Pues no podemos ahora permitir que estas cosas se hagan mientras además nos están diciendo lo que acabas de leer. En esta ciudad está garantizado siempre el derecho a marchar bajo este gobierno. Bueno, no lo sé, o sea, marchar como encapsulados, o sea, como con 50 elementos de la policía por cada una de las feministas que marcharon, o cómo, ¿no? ¿En qué términos se garantiza eso según ellos? Y hacer estas preguntas y creo que exigir respuestas públicas a estos servidores es lo que tenemos que hacer, además de que creo, por supuesto, toda mi solidaridad y apoyo está con el movimiento feminista, y que creo que hay que continuar resistiendo como se ha resistido y encontrando las grietas para construir con valentía y dignidad pues una mejor ciudad primero, o bueno, ahorita porque acá nos estamos enfrentando, pero sin duda un mejor país. Lucía, por último, este encapsulamiento de las marchas, como mencionas, y este amedrentamiento por parte de las autoridades, lo único que hace es asustar a las mujeres que queremos marchar y que queremos exigir nuestros derechos. Y las imágenes de ayer, francamente, son aterradoras y ya provocan que o bien no se marche o bien sea solo un grupo más pequeño. Y creo que eso, pues, desde luego va en detrimento de lo que tenemos que exigir como mujeres y como hombres incluso. Y me atrevo a decir que lo que están haciendo es que las marchas no sucedan. ¿Cómo hacemos y cómo haces tú desde la política para que esto no pare? Porque si no lo paró la pandemia, no debería de pararlo las autoridades. Claro, pues mira, primero que hay que reconocer que nuestro país ha sido un ejercicio sistemático, históricamente sistemático del poder, el tratar de neutralizar manifestaciones, movimientos sociales, desmovilizar, neutralizar, amedrentar y por lo tanto, como bien señalas, pues evitar que se salga a la calle, ¿no? Etcétera.
el miedo como política de contención. Y en lugar de buscar diálogo o de buscar acercamiento, sobre todo, insisto, si eres un proyecto que se presume progresista, ¿no? Y lo que estamos viendo ahorita es justo eso, la repetición de lo mismo de siempre. Y entonces, ¿cómo hay que hacerlo? O sea, sí creo que concuerdo contigo, las imágenes de ayer son aterradoras y seguramente habrá quien decida no salir a la calle a partir de lo que se vio ayer, pero yo les invitaría a más bien mirarlo desde el otro lado, ¿no? Y encontrar que tenemos muchas más cosas en común con las mujeres que están saliendo a tratar de inundar las calles de dignidad y no de gas lacrimógeno, que con un gobierno que nos miente en la cara y nos reprime y oprime igual o peor que antes, ¿no? Entonces, yo diría no hay que bajar pues las ganas, al contrario, creo que hay que tomar esto como una señal de que algo se está haciendo bien desde el movimiento feminista, algo se está logrando. Creo que también es importante pues discernir las maneras de responder del Estado, y porque a mí se me preocupa que nos obliguen a responder de una manera que no queremos, ¿no? Pero pues si llegan con gas lacrimógeno, con balas de goma, con extintores, con lo que sea, pues del otro lado se busca cómo defenderse, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que lo único que se está haciendo desde el gobierno es aumentar la tensión, y lo que deberíamos de hacer desde otros actores políticos y las mismas personas que se identifiquen como activistas o algo les resuene de lo que está sucediendo ahora, es pues seguir exigiendo con dignidad desde la paz también, un trato más digno para las exigencias justas que además son de todas las víctimas de este país, que no nada más son las mujeres feministas, ¿no? Claro. Entonces, yo diría eso en ese sentido. Creo que además lo dices bien, si la pandemia no lo paró, claramente no lo está parando, creo que tampoco nos debería de detener esta política del miedo. Al contrario, ¿no? Pues, sí. Lucía, te agradecemos muchísimo que hayas tomado esta llamada, que la hayas tomado desde la calle, sobre todo, rumbo a tu trabajo. Y pues te invitamos, como siempre, a este espacio que está abierto para ti, para escuchar tu postura, y agradecemos la postura con respecto a lo que pasó ayer y con respecto al feminismo en México, que está pasando por un momento clave de agresión y de amedrentamiento. Muchas gracias, Lucía. Sin duda, y pues mucho ánimo, amor y resistencia, ¿no? Que hay que seguir. Gracias. Un abrazo a los dos. Muchas gracias por el espacio, y gracias también a las personas que nos escucharon. Gracias.